Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios nos siga cuidando en este tiempo difícil y en cada tiempo que aparezca. Te doy gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos a este momento que el Señor nos ocupa a todos de su palabra, para que la vivamos, la entendamos, la profundicemos y nos haga reverdecer en nosotros lo que la genética que Él quiso desde un principio. Yo les doy la bienvenida, le pido a Dios y al Espíritu Santo que sea el que se manifieste en este tiempo y nos guíe y hable, ponga ese tizón en mi boca y sea Él el que hable. Ya hay unas palabras que el Señor me reveló para su gloria y honra, y esa palabra nos va a llevar a entender muchas cosas que Él quiere que entendamos y vivamos. Nos ponemos en oración. Le doy gracias al Señor porque puso esta bendición en mí, lo glorifico a Él, la gloria es de Él todo el tiempo. Señor Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de vivir lo que tenemos que vivir en este tiempo, que es tu palabra la que nos redarguye, la que nos cambia y transforma. Tu palabra, Señor, es génesis y final. Lo que tú digas, eso es y empieza, y todo empieza y todo termina según tu palabra. Gloria a ti, mi Dios. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor puso en mí, en este tiempo que se está hablando en la iglesia sobre el perdón, tratar el tema de el peso por no pedir perdón ni perdonar. O sea, nosotros cargamos un peso grande en nuestras vidas por eso y otras cosas que veremos en el transcurso de este tiempo. Empecemos hablando de un sacrificio de perdón o un momento de perdón, de quien es nuestro guía, nuestro Señor Jesucristo, cuando en la cruz Él perdonó a la humanidad y a los que le habían hecho daño. Si leemos en Lucas 23:34, pueden buscar en su Biblia, mientras le pongo este fragmento de video. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como vimos en Lucas, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, todos los que estaban ahí repartieron sus vestidos, se dieron suerte sobre ella. Pongamos en nuestro interior esta manifestación de perdón genuino, que es lo que quiere el Señor mostrarnos en todo este tiempo, en toda esta que vamos a compartir estas palabras suyas. Y preservemos además en nuestros corazones la enseñanza sobre el perdón que también un discípulo del Señor Jesucristo nos mostró. Este fue Esteban, de quien dice la palabra que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, quien nos muestra con su ejemplo lo que aprendió del gran Maestro Jesucristo. Pueden buscar en Hechos de los Apóstoles el capítulo 7, versículos 59 y 60. Mientras le pongo este video. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Que muera el blasfemo! Podemos llamar esta manifestación de perdón una genuina liberación de una carga que representa, esa carga que representa el no perdonar ni pedir perdón. En ese momento, quise poner el video para que fuese más visual
y no nos solo imaginásemos lo que tanto el Señor Jesucristo como el siervo Esteban, en ese momento de dolor, de sacrificio, donde tus enemigos te están haciendo daño, y en ese mismo momento tú abres tu corazón y pides perdón. Esto hizo que, obviamente, conectara en ese camino que iba a llevar, me refiero a Esteban, hacia el Señor, dejando aquí esa carga, limpiando su espíritu y su ser. Podemos llamar esta manifestación de perdón una genuina liberación de la carga que acostumbramos los seres humanos a tener, al no perdonar ni pedir perdón, o sea, no humillarnos en ese tiempo. Tenemos por costumbre cargar cargas que no nos corresponden, a acumular en nuestras vidas penas, falta de perdón, remordimiento, dudas, orgullo, que nos impide humillarnos para pedir ese perdón. Pecados, y también pecados que una y otra vez, por ignorancia, cargamos nosotros. Así nosotros estamos, con muchas cargas innecesarias. Por desconocimiento, puede ser, o por no profundizar en lo que nos dice la palabra. Porque si vamos a Salmo 32, 1 y 5. El 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos también otra enseñanza que nos da en Jeremías 31, 34 la palabra, que dice que el Señor no se acordará de sus pecados. Bendito sea su nombre. Nos está el Señor descargando. Y nunca más, también en Hebreos, si buscamos en Hebreos 10, 17, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y seguimos cargando. Con frecuencia somos de dura cerviz, y esto impide a muchos entender lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Un sacrificio de sangre, de redención, de renovación en Él para nuestro beneficio. No sé de dónde vino la costumbre de muchos seguidores del Señor de darle niveles o peso al pecado. Para muchos las transgresiones como matar, robar, el adulterio entre otros, históricamente ha tenido un peso mayor que otros pecados. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia por ninguna parte el Señor puso niveles de pecado. Para el Señor no hay un pecado ni un pecadito. Para el Señor el pecado es ese alejamiento, esa transgresión de nosotros contra Él. Porque Cristo murió para restaurar la relación del ser humano con Dios, que se había perdido por la desobediencia de Adán, y entonces el pecado distanció al creador de su creación. Jesucristo no hizo una selección y dejó fuera algunos pecados cuando fue crucificado. Él fue crucificado por nuestros pecados, una vez y para siempre. Esto nos lleva, y quizás ustedes están diciendo, pero ¿el mensaje es de pecado o sobre el perdón? Ya va. Vamos a un personaje de la Biblia que se describe como un hombre con un corazón conforme a Dios.
Ese fue el rey David. Conocemos la historia del rey David, de la transgresión que hizo cuando adulteró con Betsabé, que era la esposa de un soldado de David, el soldado Urías, el hitita, y a quien además David mandó a matar para encubrir el error que había cometido con Betsabé. Y conocemos también que en la historia que luego él se casa con Betsabé y viene una serie de cosas ahí. Si nos basamos en esto, que las personas le han dado un peso a cada pecado, podemos decir que el rey David pecó un pecado pesado, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Dios lo perdonó a David hacer un pecado tan grande, esos hechos tan grandes que sacuden a uno? Vemos ahora en 2 de Samuel, les pido que vayan a 2 de Samuel 12:13, donde David le dice al profeta Natán: porque he pecado contra Jehová. Pero Natán le dice a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Jehová perdonó a David por carita? No. Dios amaba mucho al rey, eso es indiscutible. Pero no consideró ese amor, y que como dice la Biblia, tenía un corazón conforme al Señor, para perdonarlo, sino que el Señor, en su manera de ser, el Señor no cambia. El Señor es firme en sus promesas. Y a David con David el Señor había hecho un pacto perpetuo. Pero como Jehová es justo, el cometer pecado trae consecuencias, obviamente. El rey David recibió su castigo y su familia también por esos errores. Porque cada acción trae su reacción. Y hay acciones en nuestras vidas que, como el tatuaje, queda una marca para siempre. Por eso hay que medirse, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Que así como David, ya Dios también nos perdonó por el sacrificio redentor de su Hijo Jesucristo. No porque somos caritas, tampoco, no porque lo merecemos, bendito sea el Señor, sino porque el Señor ya tiene una promesa por medio de su Hijo Jesucristo, de redención de pecado. Es decir, estamos limpios por esa sangre que vertió hasta la última gota el Señor Jesucristo por la redención de nosotros. Pero ¿qué pasa a nosotros? Eso se nos olvida. Y Satanás se aprovecha de eso, de ese error nuestro. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para no perdonar al semejante que se haya arrepentido plenamente de las faltas cometidas contra nosotros? ¿Somos superiores a Dios? De ninguna manera. Ya que solo somos una brizna, un puntito en el universo tan pequeñito. Y lo vemos cada día. Por ejemplo, podemos citar el Salmo 8, 3 y 4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. La mayoría de los seres humanos tendemos a ser orgullosos, un pecado que nos aparta de Dios. Al no tratar de hacer morir ese yo primero, se nos hace cuesta arriba el humillarnos para pedir perdón por haber faltado o perdonar a los que nos hayan ofendido. Y como ese camión que vimos, vamos cargando todas nuestras vidas con mucha carga de un peso muy grande, porque la falta de perdón se va convirtiendo, va creciendo y se va haciendo inmensa.
Muchos decimos adentro, yo soy cristiano, eso a mí no me pasa. Pero le pido que le dé para atrás el cassette. O a la memoria, si estamos ahora en estos tiempos modernos. Y ponga a pensar. Porque vamos a poner esto como ejemplo de la deuda de un banco. Si usted no va aportando ni al capital de interés, esa deuda va creciendo y se hace luego tan difícil que no podemos pagarla. Y así sucede que Satanás se aprovecha cuando el ser humano está atrapado, apartado de Dios, y entonces él le va poniendo una cada vez más pesada carga. Entonces lo hace esclavo de su propio orgullo, conduciendo obviamente a la perdición eterna. Recordemos que esta salvación nuestra tenemos que cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra, porque tenemos esta bendición, este tesoro en vasijas de barro, como dice en 2 Corintios 4:7. Cuando se le pone el pero al perdón, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando ponemos el pero, yo lo perdono, pero no se me va a olvidar lo que me hizo. Ya esa situación de por sí va cojeando. Y ese concón se hace tan duro, pegado en el fondo, que para sacarlo el sacrificio se hace mayor. Y si examinamos nuestras memorias, ese escenario se ha dado entre cristianos, de quienes condicionan el perdón y el perdón a otros, y a quienes se le ha hecho cuesta arriba perdonar, ¿cierto? Siempre se escenifica, por ejemplo, en la Iglesia Católica, siempre se ha escenificado la doña que va a la iglesia y se da en el pecho, y llega a su sector y comienza a hacer cosas terribles, el chisme, no sé cuándo, cosas. Pero esta es una actitud del ser humano, esta es la actitud del ser humano, que no ha tenido un encuentro auténtico con Jesucristo, del que no ha entendido plenamente el sacrificio de la cruz. En estos días de pandemia, a pesar de las implicaciones de duelo y todo esto que uno ha pasado, ha servido para mover los corazones, pero también ha hecho evidente la dureza de muchos corazones que necesitan a Cristo. Veamos este video que quizás lo hayan visto en las redes sociales para apoyar un poco de esto. Hoy la humanidad está pasando su peor momento en la historia moderna, pero la epidemia no es la causa, es la consecuencia de un conflicto más profundo. El COVID ha sacado lo peor de nosotros, ha mostrado nuestra verdadera naturaleza, ha mostrado el egoísmo humano en su estado más puro. El egoísmo no sabe de estatus sociales, desde gente en los supermercados comprando todo el papel de baño que podían, hasta gobernantes acaparando todos los insumos médicos, sin importar que el país de al lado no tuviera nada. Hoy el mundo está de cabeza y la cuarentena nos ha desconectado del mundo para conectarnos con nuestra familia. Pero lastimosamente, la violencia doméstica se ha triplicado, la delincuencia está en aumento y la indiferencia por el prójimo hoy es más peligrosa que el virus mismo. Duro, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra para salir de esta trampa en que incluso muchos cristianos hemos caído? Si vamos a Marcos 11, 25 y 26, dice en la palabra: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas.
Es una enseñanza que nos ha dejado el Señor Jesucristo para que nuestra relación con el Padre sea verdaderamente cercana. Porque ¿cómo puede uno con este lastre, con esta carga tan pesada de falta de perdón, con esta impureza, venir a presentarnos ante Dios? Porque aunque los cristianos tenemos el auxilio del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:26, que nos habla del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Pero si estamos tratando de tener una relación sincera con Dios y no nos hemos despojado de esta pesada carga de falta de perdón, no estamos limitando y entristeciendo al Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas, si esto está pasando con los hijos de Dios, ¿qué estará pasando en el mundo? Pero en esto el Señor también nos hace reflexionar en Mateo 5, 23 y 24. Por esto, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de alguien, en la Reina Valera dice, si te acuerdas de tu hermano que está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, y es que esta relación con Dios debe ser santa. Pero debemos ser de un solo sentir, de una forma de ser, de una sola intención, quiero decir. Santos ante Dios y santos ante el mundo. Porque, ¿qué debemos sino ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo? Si estamos en el mundo, aquí estamos, tenemos que reflejar a Jesucristo. Como en el principio mostraba, tanto el Señor Jesucristo como Esteban ofrecían perdón a sus enemigos, pedían al Señor que perdonara a sus enemigos, en cierto modo hasta los santificaba. Si es así, nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo, a imagen de Dios, reflejarlo a este mundo que está tan complicado. ¿Cuántas veces le dijo el Señor Jesucristo a Pedro que se debe perdonar? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y le pido que además lean Hechos 3:19 en sus casas. Pero para concluir, mis hermanos y mis hermanas, despojémonos de cargas pesadas, innecesarias, que nos hacen sobre todo infelices, traumatizados, enojados siempre, faltos de una comunión perfecta, correcta y sincera con Dios. El Señor sigue llamando a la puerta a todos los que están en el mundo. Nosotros somos esos voceros del Señor, esas atalayas, esos que venimos a decirle al mundo cómo debemos vivir una vida pura, santa, dispuesta. Si no perdonamos a nuestros semejantes, si no sabemos pedir perdón, ¿qué enseñanza damos al mundo que queremos que se disipulen con Jesucristo? Y concluyo, por tanto también,
nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Que el Señor Jesucristo, que Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo que nos guía, nos llene, nos infunda ese conocimiento, llevarnos al origen que el Señor quiere que estemos, que nuestro Dios quiere que volvamos. Y el perdón y pedir perdón es parte de esa reconciliación con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que tus palabras nos hayan llenado una vez más. Amén.